Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. Hemos hecho una serie de vídeos sobre abducciones y también sobre el mestizaje, es decir, el fenómeno del híbrido o la capacidad que tienen los extraterrestres mediante nuestros óvulos o nuestro esperma crear una raza que en principio, y según se decía, y según los testimonios sobre todo de autores como John Mack o Jacobs o Carla Turner, etcétera, etcétera, están creando una raza paralela a la Tierra, paralela a nosotros, a los hombres, porque se espera una gran catástrofe. Y probablemente por el número de abducidos que se calcula solo en Estados Unidos entre 4 y 8 millones, imaginaros, la raza que han creado no son 4 personas, pueden ser bastantes millones, teniendo en cuenta que un ser humano, un hombre, tiene muchos espermatozoides y una mujer muchos óvulos. A partir de un ser humano o de una mujer se pueden crear miles o millones de seres. Por tanto, la realidad ovni es el escaparate de algo más profundo y más trascendente. Y es que unos seres están creando una raza híbrida, una mezcla entre humanos y extraterrestres. ¿Qué aportan ellos en esa genética? Aportan una raza con valores de colectividad, de manada, de grupo. Unas personas que trabajan asociadas unas con otras sin que en la genialidad individual les jerarquice como a nosotros. Ellos tienen un concepto grupal y otras virtudes, pero les falta quizá la genialidad humana, ese genio que tenemos de ser héroes, de ser santos o de ser asesinos. Lo que ellos han creado es, según los testimonios, una raza preparada para vivir un tiempo nuevo, porque las condiciones de la Tierra, después, insisto, de una gran catástrofe, tienen que ser de una manera que solo consientan la vida de personas muy preparadas, con una vibración más elevada. Hablamos en otros vídeos de concepto vibración y emoción. La raza humana se mueve por emociones. Amor, desamor, odio, venganza, alegría, éxtasis. Esta raza se mueve por vibración, es decir, no tiene por ejemplo, los híbridos creados en laboratorios, en probetas de laboratorio, no conocen a su padre y a su madre, no les han acariciado, no han visto al perrito que está en el jardín. Tienen vibración y se acercan o sintonizan o empatizan vibracionalmente con aquellos seres, personas o elementos que tienen su vibración. Ese concepto de vibración que requiere un cuerpo sano, una mente sana, un pensamiento positivo, está al margen o asociado quizá de una manera peyorativa al concepto emocional. Yo sigo a mi Dios, yo amo, yo desamo, pero la vibración la hemos abandonado o olvidado los humanos. Si tienes un cuerpo sano, una mente sana, unos hábitos sanos, si sintonizas con la naturaleza en forma armónica, consigues una vibración más elevada. Y luego están las emociones, mis sentimientos, mi genialidad, la capacidad creativa, etcétera, etcétera. Bueno, hecha esta introducción, quiero deciros que este mestizaje, esta hibridación no es de ahora, sino que es de hace milenios. Por lo visto, y según se desprende de los textos que os voy a comentar ahora, hay varios patrones genéticos que intentan de una u otra manera sembrar la vida en la Tierra. Y además con beligerancia, con enfrentamiento, con conflictos. La guerra de los ángeles caídos, ¿os suena eso un poquito? Seres extraterrestres que no eran del beneplácito o no seguían los patrones de una raza dominante que a su vez había sembrado antes o de otra manera la genética en la Tierra. Y esos dominantes o esos primeros padres que tutelan, que siguen, que investigan la genética humana que ellos sembraron y que está en pleno desarrollo, no toleran que haya otras entidades que vengan del espacio y creen otros modelos. Vamos a hablar de todo ello. Quiero hablar de los personajes antiguos, por ejemplo, de Matusalén, de Lamec, de Enoc. ¿Quién fue Enoc? Enoc fue Hermes Trismegisto, según algunos. Según las fuentes árabes de donde he leído yo ahora la información, también era un rey famoso. Vivió 300 y pico años. En aquel tiempo, por ejemplo, el hijo de Enoc,
que fue raptado y llevado al cielo en un carro de fuego, cítese mejor un platillo volante, o un avión, o una aeronave, vivió el hijo de Enoc, Matusalén, vivió más de 900 años. Algunos autores dicen que son meses. No, no son meses. Esos seres vivieron esos años, 600, esas patriarcas, los primeros patriarcas, 600, 700, 300, con el caso de Enoc, 300 y pico, 900 Matusalén. Porque, sin ninguna duda, eran mestizos o había una hibridación con ellos, o bien la tecnología extraterrestre con los que convivían en el tiempo antiguo, estamos hablando del Egipto prehistórico, les facilitaba vivir muchos años. Hablemos de Enoc. Curiosamente, las fuentes árabes citan a Enoc como el primer padre de la sabiduría y además el que creó las pirámides. Y fíjense ustedes, no creó las pirámides para meter los sarcófagos de los faraones, sino para salvarse del diluvio. Estos seres, Enoc habló de que iba a venir una catástrofe, habló de muchas cosas, su libro, el libro de Enoc, está al alcance de todos, no fue aceptado por la Iglesia, pero está al alcance de todo, habla precisamente de un gran castigo que vendría al ser humano. Y fue el nieto de Enoc, Noé, del que hablaremos después, el que de una u otra manera salvó a mucha parte de la humanidad con un arca, probablemente fuera algo más que un arca, del dichoso diluvio universal. Enoc, un gran patriarca. Los antiguos relatos judíos dicen que fue un rey de los hombres, que reinó durante 243 años. Estaba lleno de sabiduría y la comunicó a todos. Fue el constructor de las grandes pirámides de Egipto. Según el geógrafo e historiador Taqi al-Mazkrizi, este cuenta en su obra Hitat que Enoc fue conocido con 4 nombres diferentes: Saurit, Hermes, Idris y Enoc. El primero, Hermes, llamado triple por sus atributos de profeta, rey y sabio, leyó en las estrellas que había de llegar el diluvio. Entonces mandó que se construyeran las pirámides y ocultó en ellas tesoros, textos y escrituras y todo lo demás que podría perderse de otro modo para que se conservase. La palabra árabe Idris significa progenitor o primer padre de sabiduría, y tanto para la teología judía como para la cristiana, Enoc es el 7º de los 10 primeros patriarcas anteriores al diluvio. Enoc fue padre de Matusalén, del que se afirma que alcanzó la edad bíblica de 969 años. Este gran patriarca fue abducido por extraterrestres, y así consta en el Antiguo Testamento. Y Enoc caminó con Dios y no fue visto más, pues Dios se lo llevó en un carro de fuego. Yo os recomiendo que leáis el libro de Enoc. Fue escrito por él. Es bastante extenso para aquel tiempo. Y habla describe ángeles, describe la tarea de los ángeles, describe las penalidades, los sueños que iba a tener o que tuvo. Es muy interesante. No fue aceptado por los padres de la Iglesia. No sabían cómo clasificarlo, se les escapaba. No hablaba de Jesucristo, porque es anterior, muchos miles de años o mucho tiempo antes. Y los padres de la Iglesia entendían más su tiempo contemporáneo. Los antiguos patriarcas no los entendían muy bien. Además, hay una mezcolanza. El pueblo judío viene del tiempo de Abraham. De ese tiempo, el tiempo es etéreo, se mezcla con cultura sumeria, incluso con cultura egipcia. Por tanto, el libro de Enoc es un desconocido, proscrito, no hay que leerlo. Y sin embargo es obligado leer si queréis conocer los primeros indicios del concepto extraterrestre, de la visita de estas civilizaciones. Yo os dejo nuestro enlace para que si queréis lo descarguéis. Es un libro, como he dicho, tiene muchas claves. Cuando mucha gente lo lee es repetir cosas, pero hay claves interesantes de cómo seres que nos vinieron a visitar fecundaron a las mujeres. De eso vamos a hablar.
Bien, amigos, de eso se trata, de la información que nos da Enoc, que es precisa, no tiene pérdida, no tiene parangón. En su libro habla de cómo unos seres venidos del cielo, él les llama vigilantes o ángeles, vienen a la tierra, raptan o cogen o se enamoran, como queráis llamarlo, de las mujeres y engendran hijos que son los nefilim o los gigantes. De ellos nacen gigantes enormes, mucho más grandes que los seres humanos. Pero estos seres eran violentos, macrófagos, comían carne, se comían entre ellos, violentos y tremendos. Este mestizaje que ya se da en ese tiempo produjo una semilla no muy adecuada, o desde luego no muy humanizada. Estos gigantes eran tremendos, eran violentos, agresivos, asesinos, caníbales, como he dicho antes. Entonces los ángeles superiores, vamos a llamarlo así, la otra facción extraterrestre, que probablemente había implantado ya a los primeros humanos aquí, es decir, cuando estos extraterrestres vienen, los humanos ya estaban. Por tanto, alguien los sembró. Algunos biólogos genéticos sembraron la vida. Se dice, como hemos visto en otros vídeos, el Consejo de los 9, seres que en Egipto fueron considerados dioses, como Isis, Osiris, Ra, Neptis, Anubis, etcétera, etcétera. Esta raza de biólogos, que al parecer viene de la M42, una nebulosa que está en la constelación de Orión, habría sembrado miles de años antes seres antropomórficos, humanos, que también recoge esa tradición, la tradición sumeria, con Enki, Enlil, Ninurta, es decir, una serie de seres que son los mismos, que también incluso aparecen en la zona de Tiwanaku, en Sudamérica, e incluso en Hiperbórea, o la cultura del dios Odín y el dios Thor. ¿Os acordáis? Son los mismos. Estos seres habían sembrado en la vida, estaban esperando, vigilando que tuviese un desarrollo determinado. Y de repente, de miles de años o de millones de años, sin duda de millones de años, porque la genética, según este modelo, crece en función de la experiencia. Por tanto, la reencarnación es un hecho que nos permite reencarnar y aprender, y a través de millones de años tendremos una raza sabia. Eso se entiende. Viene e irrumpen unas entidades del espacio que crean una genética nueva. Y esa genética no está de acuerdo al patrón que corresponde a la Tierra. Y entonces los ángeles superiores, vamos a llamarle así, los extraterrestres más poderosos, o los primeros que estuvieron, los atacan, los vencen y los someten al abismo, los meten en una cárcel en el desierto. Un relato apasionante. No somos, o sea, en la Tierra no son solo la siembra de una genética. Recordemos que hay blancos, rojos, amarillos, cobrizos, es decir, ha habido varios implantes o modificaciones genéticas. Y no se tolera por parte de la autoridad, llamémoslos entre comillas, superior, que haya injerencias de genéticas que no son adecuadas al patrón de nuestro sistema solar. De eso hablaremos después. Y esto lo describe Enoc con pelos y señales de una manera gráfica absolutamente fantástica. Cuando los hijos de los hombres se multiplicaron, les nacieron hijas encantadoras y amorosas. Cuando los ángeles, los hijos del cielo, las vieron, las desearon y se dijeron los unos a los otros: tomémonos esposa entre las hijas de los hombres, para que nos den hijos. Entonces su jefe, Semiaza, les dijo: temo que no llevéis a cabo esto, entonces yo tendría que cargar con la culpa de una gran transgresión. Entonces todos le contestaron: entonces pronunciemos todos un juramento y comprometámonos a no renunciar a este plan y a llevarlo a cabo. De modo que todos pronunciaron un juramento y se comprometieron a ello. Eran todos 200, que en los días de Jared bajaron de la cumbre del monte Hermón. Todos ellos se tomaron esposas. Después empezaron a tener acceso con ellas y a hacer actos impuros con ellas. Y les enseñaron las artes de la magia, y de las hierbas, y les enseñaron el conocimiento de las plantas,
y sus esposas quedaron preñadas y parieron gigantes de 100 varas de alto. Estos devoraron las provisiones del resto de la gente. Pero cuando no quedó nada más para alimentarlos, los gigantes se volvieron contra la gente y se la comieron. Y empezaron a devorar pájaros, animales salvajes, criaturas que se arrastran, y peces, y también se comían y se bebían la carne los unos a los otros. Y la tierra se quejó en voz alta de estos monstruos. En otro apartado del libro de Enoc nos habla de su ascenso al cielo. Por lo visto, Enoc tenía un parentesco o una forma de, digamos, de relacionarse con estas entidades superiores muy notable y muy periódica. Le instruyen sobre la orbitación del sistema solar, imposible en aquel tiempo. Él habla de la duración del año, de las estaciones. La descripción que hace Enoc para su tiempo es extraordinaria, es científica, de alto nivel. Quizá por eso los primeros padres de la Iglesia no podían concebir algo que se escapase del concepto dogmático religioso, del concepto de la fe, y hablara de elementos científicos, de extraterrestres o entidades que venían, etcétera, etcétera. Enoc le prometieron los extraterrestres que le sacarían al espacio. Y efectivamente, en su momento, él habla con sus allegados y le dice, me van a sacar, me van a llevar al espacio porque me lo han prometido. Si se lo llevan, es muy probable que estemos hablando no de un personaje normal, sino de un híbrido. Yo creo que Enoc, como los primeros padres, tenían un mestizaje, eran híbridos, eran mitad extraterrestre, mitad humanos. Me puedo equivocar, pero 900 años como Matusalén que vivió es imposible, tuvo que tener algo. O bien eran humanos con una alteración genética o neuronal, si no, no se pueden vivir 900 años. O Enoc 300, o Matusalén 600, bueno, Matusalén 900, o Lamec 600. Es decir, esos primeros padres convivían con entidades del espacio, convivían en el mismo espacio físico. O bien convivían y fueron ayudados tecnológicamente, sobre todo para superar una edad determinada, o bien eran mestizajes, eran híbridos creados por estas entidades, mitad humanos y mitad extraterrestres. Por eso no es de extrañar que los extraterrestres se lleven a su hermano, se lleven su creación. Para mí Enoc o Hermes era un híbrido o una entidad del espacio que vivió entre nosotros, o bien un humano que fue alterado genéticamente. Él dice a sus conllegados y amigos, me voy, me llevan, y efectivamente aparece un platillo volante y se lo lleva. Pero a Enoc le acompañan 200 personajes o unos cuantos testigos, y cuando viene la nave mueren todos. Se crea una especie de reacción tipo nuclear, porque los residuos que se quedan, que son como nieve, significa que hay una combustión o una alteración de las condiciones atmosféricas que había, y cuando van a buscar a los que acompañaron a Enoc a su viaje al espacio, los ven a todos muertos. Enoc les advierte, no vengáis, porque es peligroso, pero ellos no quieren dejar a Enoc, le querían mucho, y efectivamente sucumben. Desde el punto de vista ético, no sé si es bueno o malo que estos extraterrestres en su marcha dejaran 200 o los que fuesen muertos. No lo sé. Fueron advertidos y a pesar de todo fueron. Y probablemente la nave no pudo hacer otra cosa. No lo sé. Es un tema que os lo dejo a vuestro criterio ético. ¿Podrían haber evitado los extraterrestres en la marcha la muerte de los compañeros de él, los humanos que le seguían? Fueron advertidos y por tanto sucumbieron por su desobediencia. Bueno o malo, podían haberlo hecho de otra manera, no lo sabemos, pero su descripción es muy concreta y muy precisa, y da gusto escucharlo. Azazel se llamaba el jefe de los extraterrestres, de los 199 y él 200 extraterrestres que vinieron del espacio. Eran sabios, enseñaron a los hombres a hacer armaduras, a hacer armas, a sembrar la tierra, les dieron conocimiento. Pero claro, el mestizaje de estos con las mujeres de la tierra creaba gigantes, asesinos, digamos, no de acuerdo al patrón que estaba establecido en la tierra, se comían entre sí, mataban todo tipo de animales, eran caníbales,
Y aquello fue muy duro. Pero, sin embargo, estos extraterrestres les enseñaron muchas cosas. Les enseñaron los tejidos, los cultivos, la ciencia del espacio, la orbitación de los planetas, la duración del año, hacerse armaduras y hierro. Algunas veces los paleontólogos hablan de que el hierro apareció en determinado momento, por evolución propia del conocimiento humano. No, fue dictado o enseñado por entidades del espacio hace miles de años. La edad de hierro está precedida de la enseñanza que Azazel y los suyos dieron a estos primeros padres, de los cuales salieron armas y salieron utensilios de caza, etcétera, etcétera, y herramientas. Bueno, estos señores no agradaban al patrón creador superior o a la suprema inteligencia, y automáticamente los hizo la guerra, mandó a Rafael, a Uriel, a unos los ángeles más guapos, más poderosos, y los venció y los metieron en un abismo. Algunos dicen, ufólogos, investigadores, en la Antártida. Por lo visto, en la Antártida, debajo del hielo, debe haber allí un abismo donde todavía deben estar estos seres o los descendientes de estos seres castigados por contravenir el patrón creado para la Tierra. En la primera sección de este libro se describe la interacción de los ángeles caídos con la humanidad. Semiazaz obliga a los otros 199 ángeles caídos a tomar esposas humanas para engendrar hijos. Esto da como creación de los Nefilim, conocidos como gigantes. En el libro también se comentan las enseñanzas de los ángeles caídos a los humanos, principalmente las de Azazel, que enseñó a los humanos a hacer todo tipo de armas y armaduras, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Los arcángeles apelaron a Dios para que juzgara a los habitantes del mundo y a los ángeles caídos. Luego Dios envía a Uriel para decirle a Noé sobre el cataclismo que se avecina y lo que debe hacer. Después Dios ordena al arcángel Rafael que encarcelara a Azazel y lo arroja a una abertura en el desierto y colocará sobre él rocas ásperas, dentadas, para que permaneciera allí hasta el día del juicio final, en el que Azazel será arrojado al fuego. También dio instrucciones para encarcelar al resto de los ángeles caídos y destruir a los Nefilim. ¿Se acuerdan ustedes de Sodoma y Gomorra, que fue exterminada por fuerzas extraterrestres? Bueno, pues hay una teoría, yo la lanzo a su consideración, de que una facción extraterrestre venida del espacio, con problemas genéticos, tuvo la necesidad de crear un soporte genético, un híbrido, que les pudiera sacar del problema de subsistencia que tenían. Estaban a punto de la extinción, e hicieron una mezcolanza con los habitantes de Sodoma y Gomorra. Como antes he dicho, no era este mestizaje, estos seres que nacieron, no eran adecuados o no complacían a los patrones genéticos anteriores que existían en la Tierra, y sencillamente los destruyeron.
Y hemos estado hablando todo este relato de mestizaje o de hibridación. Bueno, pues el nieto de Enoc era ni más ni menos un híbrido perfectamente definido y descrito. Hay varios textos. Uno es en el que Lamec, que es el padre de Noé, Lamec va donde su padre Matusalén, o sea, Lamec sería el nieto de Enoc. Bueno, pues Lamec va donde su padre Matusalén y le dice, oye, padre, que yo tengo un hijo muy raro, que tengo un hijo con cabellos amarillos o como plateados, ojos azules, cuando se ilumina en su cara, etcétera, etcétera. Y dice, ese hijo no es mío, es hijo de los vigilantes o de los ángeles o de las entidades del espacio. La descripción es tan clara, tan rotunda, que no tiene otra interpretación que entender que Noé, que salvó a los hombres del diluvio, a algunos hombres del diluvio, fue un mestizo, un híbrido o una entidad que vino del espacio que nació a través de una mujer humana. Hay incluso relatos, no en el libro de Enoc, sino relatos que hablan de que Lamec estuvo pastoreando sus ovejas y su ganado 9 meses, más de 9 meses fuera, y cuando vino se encontró con un hijo. Claro, dice estos relatos, según sea la fuente, bien árabe, bien judeo-cristiana, fue a matar a su mujer. Oye, ¿qué ha pasado? Y entonces Matusalén, su padre, le dice, no acuses a tu mujer, porque ese niño que ha nacido no es hijo tuyo, sino es hijo de los vigilantes, o de los seres del cielo, o de los ángeles. Una historia interesante, un mestizaje perfecto, un libro, una narración que lógicamente no se podía entender bien por los primeros padres de la Iglesia, o referirlo al poder de Dios. Nunca hubieran hecho un paralelismo con extraterrestres, como ahora hacemos. Y después de unos días mi hijo Matusalén tomó una esposa para su hijo Lamec, y ella se convirtió en embarazada de él y dio a luz un hijo. Y su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como la flor de una rosa, y el cabello de su cabeza y sus largos mechones eran blancos como la lana, y sus ojos hermosos. Y cuando abrió los ojos, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa estaba muy luminosa. Entonces se levantó en manos de la partera, abrió la boca y conversó con el Señor de justicia. Y su padre Lamec tuvo miedo de él, y huyó, y vino a su padre Matusalén. Y le dijo, he engendrado un hijo extraño, diferente al hombre, y distinto del hombre, y semejante a los hijos del Dios del cielo. Y su naturaleza es diferente, y no es como nosotros, y sus ojos son como los rayos del sol, y su rostro es glorioso. Y me parece que no ha nacido de mí, sino de los ángeles, y temo que en sus días se produzca un milagro en la tierra. Bien, amigos, este es el relato que quería trasladaros. Como veis, y podéis leer incluso fuentes del Mahabharata, del Ramayana, de los textos hinduistas y de otras tradiciones, la visita de estas entidades, por ejemplo, cuando destruyen Sodoma y Gomorra, que puede parecer una barbaridad por parte de estas entidades que seguramente no aceptaban los híbridos creados por una raza que vino a la Tierra sin permiso, puede ser, esto es una hipótesis. También se dieron explosiones nucleares en Mohenjo-Daro, en la zona de la India, y se habla de los vimanas, naves que eran extraterrestres, que disparaban fuego y que iban a una gran velocidad y que producían combustión, y que se habla incluso de la descripción de cómo mueren. Eso ya hicimos algún vídeo de ese tema. Mueren con los efectos de una radiación atómica, se les cae la piel, etcétera, etcétera. Es decir, fuera de aquí, en el cosmos, eso es una jauría. Pensamos que nos han enseñado al concepto de la protección divina. Las religiones dicen que tenemos un Dios, cada uno el que tenga, al que si se reza, si cumples los preceptos de la casta sacerdotal que pone, pues Dios se complace y te ayuda, te perdona, te sana, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un poco una manipulación
y una ignorancia supina, cuando sabemos que el modelo que existe en el universo es binario. Existe el bien y el mal, existe una forma, un patrón genético, existen varios patrones añadidos, cada ser quiere vivir, por ejemplo, una célula cancerosa quiere vivir, necesita vivir, y sin embargo, un leucocito, por ejemplo, es un asesino que va hacia la célula a atacarla. Cada uno lo entiende de una manera. Las serpientes son malas, amigos, si nos pinchan o nos muerden, nos envenenan, pero si quitamos las serpientes, las ratas y todos los animales que están con nosotros, porque son malos, se dispara el concepto, toda la etología, es decir, los animales, algunas especies se dispararían, otras se producirían también mutaciones. Todo tiene un porqué. Ahora bien, si yo sé que la serpiente me hace daño, lo que me salva no es rezar a mi Dios para que no me muerda, que es lo que se hacía antiguamente, sino crear un antídoto mediante la ciencia y la inteligencia para que si me muerde o me inocula su veneno, yo me pueda curar. No podemos evitar las tormentas son malas. Los antiguos decían, el dios Thor con su martillo lanza tormentas y mata humanos, porque somos malos los humanos. No, las tormentas es un proceso geológico natural, ambiental. La ventaja es que si nosotros somos capaces de prever cómo van a darse o cuándo van a darse las tormentas, y ya lo podemos hacer, ahora nos reímos de los antiguos. Oye, que no seáis brutos, que el dios Thor no tira un martillo y salen rayos y mata a los humanos porque son pecadores, sino que existe un proceso, digamos, ambiental o meteorológico que produce rayos y produce tormentas. La ventaja que nosotros lo sabemos de antemano y podemos protegernos. Lo mismo con los terremotos, con todo aquello que es malo. En el cosmos, amigos míos, y yo veo a muchas personas que siguen los vídeos extraterrestres, como están imbuidos del concepto de que Dios les va a proteger y que es bueno y que existen elegidos, pues tenemos la idea de que unos seres rubios, guapos, muy bellos, nos van a proteger, nos van a salvar en una catástrofe, no van a dejar que haya una guerra atómica, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que nos han inculcado de una manera errónea las castas sacerdotales. Cuando tú tienes un cáncer, lo más probable es que tengas efectos graves, incluso mueras. ¿Cómo podemos resolverlo? Mediante la ciencia. Si no, no se puede. Rezando no se cura el cáncer. Hay casos en que dicen, no, pero es que invocando a tal santo se dio un caso hace... También puede ser la sugestión. Pero lo lógico es que nosotros investiguemos cómo podemos hacer para adaptarnos a una serie de modelos que no siempre son los mismos, que no siempre son buenos, que no siempre complacen al hombre, sino que cada uno tiene una razón de ser. Vinieron seres del espacio que trajeron su genética. A veces no es adecuada para el planeta y desaparece, no da fruto, o bien es vigilada por los primeros creadores. En el Consejo de los 9, que hemos hecho muchos vídeos de ellos, que sería la suprema inteligencia, los que representan la inteligencia, ellos dicen una cosa muy curiosa, dice, nosotros no somos ni buenos ni malos, hemos llegado al equilibrio, porque lo bueno le falta lo malo, a lo malo le falta lo bueno, nosotros hemos llegado al equilibrio, integramos lo bueno y lo malo, están por encima de lo bueno y lo malo, pueden, digamos, preservarse de las acciones de uno y de otro. La idea es esa, mediante la ciencia, la inteligencia y sobre todo el humanismo, el amor. Tenemos que caminar hacia un nuevo tiempo. Y en ese nuevo tiempo no existen angelitos rubitos que vienen con sus naves a salvar a mi papá, a mi mamá, a mi tío y a mi amigo. No existen elegidos. Somos nosotros que tenemos que buscar la forma de elegirnos, de sobrevivir. No van a venir a tu casa a protegerte como un niño bueno, sino que eres tú el que tienes que resolver los problemas, como lo hace la ciencia. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la cooperación. Hasta que el ser humano no entienda, a ver, yo lo digo muchas veces y va a sonar a escándalo, va a sonar a que estoy loco. Fíjense ustedes, cuando en Marte hay una tormenta, mi riego sanguíneo se altera. Tengo una anemia. Ahí va. Cuando en Júpiter cae un meteorito, mi hígado se queda graso o tiene un impacto. ¡Onda, qué locura, Dios mío!
Fijaros, el Consejo de los Nueve, cuando decide crear vida en este ángulo de la galaxia, lo hace de acuerdo a un patrón, interpretando y escuchando a la Suprema Inteligencia. Y esa Suprema Inteligencia le dice, es tiempo de que deleguéis vuestra genética en otro sitio. Y vienen aquí, pero no vienen al azar, porque yo sé hacer ahora, el ser humano sabe hacer ahora clones, puede hacer un hombre clonado, e incluso igual lo ha hecho ya. Pero no es adecuado, hay que seguir un patrón, hay que conocer la Suprema Inteligencia. Cuando viene una raza a crear aquí un híbrido, no escucha, por eso algunas veces digamos que estos que hemos estado hablando han sido destruidos, estos patrones genéticos no adecuados, porque no escuchan a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Neptuno, a nuestro sistema solar y a los sistemas que están alrededor. No es posible la vida en la Tierra en determinadas circunstancias. Tampoco es posible vibracionalmente que una entidad venga aquí si Marte, el sistema solar no se lo autoriza. Por eso el Consejo de los Nueve tiene consejeros, astrónomos especiales, no que son genetistas, ellos son biólogos, sino que son consultores de esa Suprema Inteligencia. Y dicen, el sistema solar está ahora maduro para albergar esta forma genética de vida. Y se autoriza. Pero hay entidades que no escuchan la Suprema Inteligencia, que no entienden que Marte tiene vida, que tiene inteligencia. Perdón. Y siembran la semilla sin más, y esa semilla es desterrada. ¿Por qué digo esto? Mire, amigo mío, yo soy astrólogo. Toda mi vida me ganó la vida con la astrología. Y sé que en una carta natal de un niño, cuando hay una oposición Sol-Luna de nacimiento, va a tener problemas toda su vida. Las luminarias, el Sol y la Luna, si están en oposición, generan conflicto padre y madre, generan un rol entre masculino y femenino alterado, genera violencia. Y por tanto, algunas veces cuando algunas madres me han dicho, ¿cuándo sería bueno que naciese mi hijo? Porque estoy a punto de dar a luz. Algunas, muy pocas, gente sabia. Dile al médico que te lo haga en esta fecha, porque hay una armonía entre el Sol y la Luna o otros aspectos. Y ese niño, cuando nace, es más armónico. Esto suena a ciencia ficción, ¿verdad, amigos? Bueno, pues a un alto nivel no se puede implantar una genética en la Tierra si los patrones astronómicos, galácticos y universales no lo autorizan o no es adecuado. Por eso he dicho antes que una tormenta en Júpiter produce una hepatitis. ¡Qué locura! Claro, es que nosotros no venimos a hablar de extraterrestres que tiran disparitos ni a hablar de superhéroes. Estamos hablando de otra ciencia, de un esoterismo más elevado. Quizá no encaje, quizá estemos locos, pero yo lo he comprobado y por tanto hablo de lo que sabemos. Si esas entidades superiores, esos biólogos estelares, el Consejo de los Nueve, no les autoriza la Suprema Inteligencia, no generan vida. Aunque saben hacerlo, aunque saben sembrarla. Y se adaptan a etapas, a circunstancias, a elementos, porque tiene que coger para que un hombre nazca parte de Júpiter, parte de Saturno, parte de Neptuno. Y hasta que esas condiciones no se dan, no pueden crearse la vida. Es tremendo esto. Y por tanto no hay entidades que vienen simplemente porque por su necesidad o porque quieren o por lo que sea, a sembrar vida y lo hacen mal. Y esa no prospera o es desterrada de la Tierra. Alguno me dice, ¿y por qué siembran vida aquí los extraterrestres? Lo hemos explicado en otro vídeo y con esto quiero terminar porque se está haciendo muy largo lo que estamos hablando. El desdoblamiento cuántico es un concepto de física cuántica muy sencillo. Fijaros, si yo cojo estas gafas, separo esta mitad de esta mitad, hago las subpartículas del átomo, cojo esas partículas, las separo de un mismo elemento, separo estas gafas, la parto por la mitad, esta la llevo a la constelación de Andrómeda, a millones de años luz, y esta la dejo aquí. El desdoblamiento cuántico que se ha inventado, que se ha descubierto ahora, perdón, y que va a dar paso a las computadoras del futuro, nos dice que si yo hago una acción sobre este lado de las gafas, en Andrómeda, donde está el otro lado, incluso fuera del espacio y tiempo se produce la misma mutación. Por tanto, ¿por qué siembra vida una entidad del espacio? Porque en la medida que su genética la exporta, la lleva a millones de años luz, las experiencias de los seres creados en esas latitudes vienen a él
y se enriquece y crece y mejora. Ese es el concepto de los dioses creadores. Si yo siembro vida, en otro ángulo de la galaxia, las experiencias por desdoblamiento cuántica de toda esa vida viene a mí. Este es un misterio, amigos, pero ya se puede explicar en física o cuántica. Otro día hablaremos del esperma humano y de los óvulos femeninos. Somos dioses desde ahora. Tú generas hoy 700 millones de espermatozoides. Tú solito. Ahora bien, si tienes ira, si tienes mal genio, has generado 700 millones de seres violentos. Locura. Eso sí que es una locura. Pero es que nosotros no somos normales, somos locos, estamos locos. Hablamos de conceptos que dentro de algún tiempo nuestros nietos, nuestros bisnietos los entenderán, como le pasó a Noé, el nieto de Enoc. Bueno, me he extendido un poco y os he dejado unas claves al final, un poco picantes, para que veáis que nuestro grupo está un poco loquillo, ¿eh? Gracias por acudir a nuestro canal y nos vemos en los próximos vídeos.